Porque a veces tenemos este concepto de que, no sé, de que Dios le gana al diablo, pero después el diablo se levanta nuevamente y le gana a Dios hasta que Dios se levanta y le gana de vuelta. Y no funciona así. La Biblia dice que el diablo está vencido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas que suceden, no? ¿Por qué? Porque a pesar de que el diablo está vencido, la obra del diablo está activa en la tierra y funcionando. Por eso es que vemos la cantidad de cosas que vemos, por eso es que vemos guerras, por eso es que vemos violencia, por eso es que vemos crisis, por eso es que vemos perversiones. ¿Por qué? Porque hay una obra del enemigo que está funcionando en la tierra. Pero el diablo como tal está vencido. Y cuando yo entiendo la autoridad que Dios nos dio como hijos de Dios, esa autoridad y ese lugar de hijos, el diablo no nos puede tocar, el enemigo no nos puede tocar. Ahora yo te voy a decir algo, porque sabemos que Dios puede con todo. Dios puede con las crisis, Dios puede con las enfermedades, Dios puede con los demonios. Mirá, tenemos que sacarnos esto de que hay demonios de cierto rango con los que Dios... No. Dios puede con todo. Dios puede con legiones de suegra si quiere. Dios puede con todo. Bien. Esto tenemos que tenerlo bien claro, porque hasta que no entendamos eso, vamos a vivir peleando batallas que a nosotros no nos corresponden. Ahora, yo te voy a decir algo muy loco, pero te voy a decir algo con lo que Dios no puede. ¿Y cómo que Dios no puede? Si Dios puede con todo, ¿cómo que hay algo que Dios no puede? Hay algo con lo que Dios elige no intervenir. Con lo único que Dios no puede es con la falta de voluntad. Porque Dios respeta la voluntad de cada persona. Dios tomó la decisión de no intervenir cuando en nosotros hay falta de voluntad. A veces hay cosas que le pedimos al Señor que haga en nuestra vida, pero lo cierto es que hasta que nosotros no pongamos voluntad, esas cosas no van a suceder. Hay cosas que a veces nos quejamos, nos enojamos porque no funcionan, porque no salen, y nos enojamos con Dios a veces porque no salen, pero lo cierto es que tenemos que dar pequeños pasos donde nosotros ponemos nuestra parte, nuestra voluntad, la parte natural, y a la parte sobrenatural la hace el Señor. Pero la mejor excusa de los vagos es que Dios haga todo. Hablaba una vez con una persona que era adicta al cigarrillo y que me decía, cuando Dios quiera, Dios me lo va a sacar. O sea, cuando Dios quiera. Y le dije, ¿vos te pensás que algún día te vas a levantar y vas a decir, no quiero fumar más? Si cada día estás fumando cada vez más. No, porque yo conozco un caso, yo conozco un testimonio de uno que prendió el cigarrillo y que le daba, si es 1 en 1.000.000. No puedes creer que dentro de ese 1.000.000 vos vas a ser ese único uno. En la mayoría de los casos hay que poner voluntad. En la mayoría de los casos vos tenés que tomar la decisión. No, cuando Dios quiera, Dios me va a sacar este vicio. Cuando Dios quiera, Dios me va a sacar el alcohol. Cuando Dios quiera, voy a empezar a hacer dieta. Mentira. Dice que uno fue al médico y le dice, doctor, dice, ¿cómo hago? ¿Cuál es el método más efectivo para adelgazar? Dice, bueno, mire, usted tiene que mover la cabeza para un lado y para el otro. Y le dice, ¿cuándo? Cuando le ofrezcan comida. Tenemos que poner voluntad. No ponemos voluntad muchas veces, esperamos que Dios haga todo. Esperamos que Dios intervenga en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Y ¿sabes qué? Dios respeta. Te digo más. Dios respeta, aunque no comparte, pero Dios respeta inclusive al pecador que decide seguir siendo pecador. Hay gente que dice, yo no quiero cambiar. Esta es mi vida, esto es lo que soy, esto es lo que hago. Listo. Y Dios lo respeta, aunque Dios no lo comparta, Aunque Dios te ame tanto, porque hay gente que dice, Dios me ama así como soy. Sí, Dios te ama como sos, pero te ama demasiado como para dejarte así. Dios quiere bendecirte. Dios quiere transformarte. Entonces, el problema no es ese. El problema no es que Dios nos ame o que Dios no nos ame. El problema es que Dios desea mejorarnos. Pero ahí existe una cuota de voluntad que nosotros tenemos que poner. No todo es divino. No todo es sobrenatural. Hay cosas que se resuelven de manera natural. Si usted está buscando trabajo y se la pasa orando y se la pasa ayunando, pero duerme hasta las 12, usted no va a conseguir el trabajo.
Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Hay una parte donde nosotros tenemos que comenzar a accionar y tenemos que comenzar a movernos. Y creo que la iglesia no falla en la oración. La iglesia no falla en la unción porque el Espíritu Santo se mueve en medio de las reuniones. Pero en el 90% de los casos los seres humanos no alcanzamos nuestro propósito porque fallamos en la parte de la acción. Donde tenemos que movernos y donde tenemos que accionar. Tenemos que aprender en este tiempo a accionar. Tenemos que aprender en este tiempo a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Ya estoy orando, ya estoy ayunando, eso está bueno. Ya estoy yendo a la iglesia, eso está bueno. Pero ¿qué parte me corresponde a mí? Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no nos obliga a seguirle, nosotros decidimos. Ahora, el camino te dará señales de que si no lo estás siguiendo, no te van a salir las cosas como te tienen que salir. Dios marca un camino para que seas bendecido. Hablaba con una persona una vez que tomó una decisión incorrecta y que me dice, yo tomé esta decisión porque yo quería ser feliz. Y me decía, yo quería ser feliz, entonces hice lo que mi corazón me mandó a hacer y hoy en día me sale todo mal. Y mi esposa le pregunta y le dice, ¿y hoy sos feliz? Y no, y la verdad que no. Dijo el Señor, separado de mí nada podéis hacer. Pero a veces queremos o creemos tener un mejor plan que Dios para nosotros. Creemos que nuestros planes son mejores que los planes del Señor, solo porque no los entendemos. ¿Sabes qué? Dios me sigue pidiendo cosas hasta el día de hoy que no entiendo. Pero yo obedezco. A Dios no le tenemos que entender, a Dios le tenemos que obedecer, porque en la obediencia está la bendición. Y yo no entiendo cómo funciona, pero yo veo el fruto. Cuando yo obedezco, yo veo el fruto de mi obediencia. Yo no necesito saber cómo funciona la fe, yo no necesito saber por qué Dios me pide lo que me pide. Yo lo único que necesito saber es que todo lo que Dios me pide es para bendecirme. Lo único que necesito saber es que cada plan de Dios está pensado, aún lo malo y lo negativo que me pasa, está pensado dentro de la perfecta voluntad de Dios. Dios no obliga a nadie a seguirle. Yo no sé cuántas circunstancias atravesaste en este tiempo que vos dijiste, pastor, esto es mucho para mí. ¿Cuántos dijeron alguna vez esa frase? Esto es demasiado. Está bien que me vengan con todas las frases motivacionales que quieran, que Dios me está procesando. Ya no me metió en una procesadora, sino en una licuadora, me está licuando ya. Me dicen que Dios da las mejores batallas a los mejores guerreros. A mí me confundió con Rambo. Está bien, pastor, un poquito, pero ya es como que parece que se está pasando el Señor con las pruebas que me está poniendo. ¿Cuántas veces dijiste esto? Ahora, nuestras pruebas son acordes a lo que le estamos pidiendo al Señor. Toda prueba tiene que ser acorde al llamado. Yo tengo un amigo que es gestor y quiero que se entienda el punto de lo que quiero explicar con esto, ¿no? Porque ser gestor es una gran profesión, es difícil, tiene sus secretos, tiene esto, tiene el otro. Y él fue a estudiar para gestor. Y en el mismo momento que él estudiaba para gestor, yo entraba a estudiar música también para ser un concertista de conservatorio. Y un amigo mío entraba a estudiar abogacía también. La carrera de concertista son 10 años. La de médico son 10 años. El gestor se recibió en 6 meses con un curso. Y comenzó a trabajar y estaba bueno, pero no tenía la misma responsabilidad que el abogado, no tenía la misma responsabilidad que el médico. Sí tenía responsabilidades, no estoy desprestigiando la tarea del gestor para nada, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la prueba que tuvo que dar el gestor para rendir no era la misma que tuve que dar yo para concertista, o que tuvo que dar mi amigo para ser abogado, o que tuvo que dar el médico para ser médico. Porque cada prueba es acorde al llamado. Y el error que cometemos muchas veces es comparar nuestras pruebas y nuestros procesos con el proceso del otro. Hoy hablaba con uno que se me reveló afuera
Y me dice, no, pero esto es demasiado para mí, estoy enojado por la situación. Y le digo, está bien, enojate, pero vos fuiste llamado a ser pastor. Así que enojate como carnal, pero reacciona como pastor. Porque Dios te está probando para ser pastor. Y la prueba que hoy estás atravesando es de acuerdo a tu llamado. Y si vos no podés hoy con esto, no le pidas al Señor cosas más grandes. Porque a veces le pedimos al Señor las naciones, le pedimos al Señor lo grande, le pedimos al Señor lo mucho. Y eso está bueno porque Dios te lo quiere dar. Pero acordate que vas a tener que rendir el examen. Podés tener las mejores intenciones, podés decir, yo tengo la mejor intención de servir a Cristo. Yo tengo la mejor intención de servir en tal área de la iglesia. Pero si no te preparás y si no te capacitas, y para prepararte y para demostrar que estás preparado, vas a tener que ser probado. Mira, a mí me puede gustar la medicina, por ejemplo, y yo puedo tener las mejores intenciones, pero con las buenas intenciones no puedo salir a operar a un paciente. Yo tengo la mejor intención, tráeme un bisturí que probamos. La opero ahí a Belén, que no gaste con el cirujano ahí, que le opero yo el ojo. No puedo. No puedo porque no fui probado para eso y no fui preparado para eso. Ahora, cuando vos comenzás a pasar las pruebas de acuerdo a tu llamado, es donde comenzás a estar listo. Ahí se demuestra que uno está listo. Un pastor no demuestra que está listo cuando comienza a predicar lindo o cuando tiene una buena oratoria. Un pastor comienza a estar preparado cuando comienza a ser aprobado con las pruebas que se van presentando durante el proceso del pastorado y antes de llegar a ser pastor inclusive. Dios va moldeando tu carácter, Dios va moldeando tus emociones. Hay gente que quiere ser empresario y dice, yo quiero ser empresario y no quieren renegar con la gente. ¿Cómo vas a hacer con tus empleados? Yo quiero tener tal cosa, pero no quiero tal cosa. Y a veces nos contradecimos, ¿verdad? Hay pruebas que tenemos que pasar, hay pruebas que son inevitables porque son parte de ese proceso de ascenso. Nosotros miramos las pruebas como algo que nos debilita, como algo que nos hace mal. Pero a veces tenemos que demostrar que sabemos. Tenemos que demostrar que sabemos lo que sabemos. Una vez me pasó que me presenté para una entrevista laboral, para un puesto de ingeniería en sistemas. Y yo no soy ingeniero, pero estudié toda la carrera para ingeniería en sistemas prácticamente, pero no me recibí, pero tengo todo el conocimiento. Y me presenté para el puesto, y cuando me presento para el puesto había otros 4 ingenieros que estaban ahí, preparándose también para la entrevista. Y todos tenían títulos de las mejores universidades de Argentina. Entonces venían con el título y trajeron el currículum y yo ya no me quería ni presentar porque digo, bueno, todos estos tienen títulos, están preparados, están capacitados, así que yo no voy a quedar. Pero ¿sabes qué? Esta gente pensó que solo con el título iban a poder calificar para el trabajo, pero sucedió algo. En el trabajo nos hicieron una prueba y el único que aprobó la prueba fui yo. Los que venían con los títulos de ingeniería, los que venían súper preparados de las mejores universidades, no habían calificado para la prueba. Y yo aprobé la prueba. Me quedé con un puesto, quizás para el que no había estudiado, pero había aprobado. ¿Sabes qué decía Pablo? Yo quiero presentarme delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Yo te quiero decir algo de parte de Dios, porque la iglesia contemporánea se la pasa predicando de la bendición. Y está bueno hablar de la bendición, pero la bendición sin aprobación no sirve de nada, porque no produce fruto. Cualquiera es bendecido. El mundano que no viene a la iglesia, da algo para la iglesia o bendice a un hijo de Dios y es bendecido. Pero no significa que sea aprobado. Palabras de Jesús, el mismo Jesús decía que se iban a presentar personas en el cielo que decían, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor le dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque no habían sido aprobados.
Y ahí yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es más importante, la bendición o la aprobación? Porque todos buscamos la bendición, ¿verdad? Y no está mal buscar la bendición. Yo quiero ser bendecido. Pero lo más importante para mí es poder presentarme delante de Dios como un obrero aprobado. Y un obrero aprobado es un obrero que tuvo que pasar por la prueba. Y que tuvo que aprobar la prueba. Y acá te quiero aclarar algo para que te quede muy claro, porque hay gente que dice, pastor, ¿cuántas veces voy a ser probado por esto? Esta situación en mi vida se repite una y otra vez. ¿Sabe cuál es el problema? Que pasaste por la prueba, pero no fuiste aprobado. Déjeme decirle algo, yo era muy malo en matemática. Y en la secundaria hubo un examen de matemática que lo tuve que dar 5 veces. 5 veces. Hasta que finalmente lo aprobé, pero 5 veces. Ahora, yo no podía presentarme delante de una persona y decirme, tengo un montón de experiencia porque lo rendí 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Aprobé 1. Y vale solo la que aprobé. Hay gente que pasa por la prueba una y otra vez, pero no la aprueba. Y se enojan con el Señor. ¿Otra vez tengo que pasar por esto? ¿Otra vez me tienen que estafar? ¿Otra vez me tienen que lastimar sentimentalmente? ¿Otra vez me tienen que defraudar? ¿Otra vez tengo que pasar con esto? ¿Sabe cuál es el problema? Que no aprobaste. Y hasta que no apruebes, esa prueba se va a repetir una y otra vez. Y vas a bajar los brazos y vas a decir, ya no quiero más. Y el Señor te va a mandar al recuperatorio de vuelta porque Dios quiere que apruebes. El Señor me está castigando con la prueba. No, el Señor no te está castigando. Dios te está promoviendo a través de la prueba. Pero lo tenés que entender. ¿Por qué el Señor me pone esta situación enfrente? Porque quiere que apruebes. Porque quiere que seas bendecido. Porque Dios tiene algo nuevo. Pero hasta que vos no apruebes esta etapa en tu vida en la que siempre sos probado, hay gente que es cíclica y siempre cae en lo mismo. Y no se da cuenta que están siendo probados. Y que vuelven para atrás. Y que reprueban. Hablaba con un amigo el otro día que me decía, pastor, me fue mal nuevamente. Le había ido mal en una situación de su vida y me dice, me fue nuevamente mal en el área de los negocios. Me decía, pero ¿sabes qué? Me dice, rompí con un círculo. Porque cada vez que me iba mal en esta área de mi vida, yo me enojaba y dejaba de congregarme y desaparecía por 2 o 3 semanas. Me decía, pero ahora me fue mal igual, pero estoy acá. Y yo dije, gloria a Dios porque entendió. Gloria a Dios porque aprobó. Porque a veces no nos damos cuenta que somos probados una y otra vez porque hay algo que no estamos aprobando. Porque hay una situación en nuestra vida que Dios tiene que repetir. Y ¿sabes qué? Los grandes llamados de parte de Dios comienzan con pequeñas responsabilidades. Dice la Biblia que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El problema es que a veces queremos lo mucho sin comenzar por lo poco. Si vos le estás pidiendo a Dios algo grande en cualquier área de tu vida, Dios te va a hacer empezar con lo poco. Nosotros con mi esposa tuvimos que pasar un montón de cosas antes de llegar a ser pastores. Mi papá es apóstol y su primer ministerio no fue la predicación del evangelio. Su primer ministerio fue el que nadie quería, que era limpiar los baños de la iglesia. Ese fue su primer ministerio. Después fue portero, después fue diácono y Dios lo fue bendiciendo y Dios lo fue levantando y Dios lo fue ascendiendo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que hay gente que no quiere lo poco porque menosprecia lo poco. Dice la Biblia que había una multitud esperando para comer y que aparece un niño solamente con unos panes y unos peces. ¿Y qué se puede hacer con esto? Nada, y parece hasta una burla. ¿Qué viene a traer este pibito para miles de personas? Esto no va a alcanzar. Pero ¿sabes qué? Cuando sé fiel en lo poco, Dios multiplica. Cuando sé fiel en lo poco, Dios comienza a hacer milagros. Pero lo poco nos prueba. Porque si no estamos preparados en lo poco, si no somos fieles en lo poco, no le podemos pedir al Señor mayores cosas. ¿Querés que el Señor te entregue una iglesia? ¿Querés predicar el evangelio? Pero llegas tarde al culto cuando sos un congregante.
¿Querés que el Señor te dé mayores cosas? ¿Querés que el Señor te transforme en un empresario? Pero hoy no te sabes administrar con tu sueldo. ¿Querés que Dios te prospere y te dé un montón? Pero hoy con lo poco que ganás no diez más. ¿Se dan cuenta de lo ilógico que somos? A veces pedimos lo mucho, pero no somos fieles en lo poco. Queremos que Dios nos bendiga en cosas grandes, pero no nos damos cuenta que Dios ya te empezó a preparar, Dios ya te puso en el camino. Desde el momento que vos decís, quiero comenzar una carrera, no sé, quiero ser abogado, no vas a ser abogado de un día para el otro, ni vas a rendir el examen final de abogacía. Lo que va a suceder es que vas a entrar en una escuela y vas a entrar en un proceso. Y en ese proceso Dios te va a probar. Y en ese proceso, etapa por etapa, de a poquito el Señor te va a ir ascendiendo. Pero sé fiel en lo poco. Comenzá con lo que hoy tenés. No menosprecies nunca lo poco. Dice la Biblia en el libro de Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, estamos hablando de Jesús, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes qué? Jesús les habló a los discípulos de grandeza. Jesús les dijo, van a predicar el evangelio, van a extender el evangelio por todo el mundo. Jesús les dio autoridad, dice, para echar fuera demonios. Jesús les dio autoridad para sanar enfermos. Jesús les dio autoridad para que nada les falte, porque dijo, no lleven nada porque nada les va a faltar, yo les voy a proveer todo. Dios les dio bendición y Dios les dio autoridad. Pero en ese momento Jesús les había dado una sola orden. Y era, quédense despiertos una hora. Algo simple y algo insignificante. Quédense despiertos una hora. Y no pudieron con eso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Les hizo entender la magnitud de su llamado. No estás preparado para lo natural, pero le pedís al Señor lo sobrenatural. No estás preparado para las grandes cosas, pero le pedís al Señor. Le pedís que Dios te dé, que Dios te bendiga, que Dios te posicione. Pero no estás comenzando con las pequeñas órdenes. ¿Sabes qué? Dios no bendice desobedientes. Dios no bendice personas que no están dispuestas a obedecer en las pequeñas cosas, en esos pequeños detalles. Si no estás preparado para eso, no le pidas al Señor mayores cosas. Yo les conté un día que me sentí tan mal porque ahora estoy de a poquito tratando de bajar de peso, estaba más excedido de peso, pero una vez hablando con un coach que no es cristiano, una persona que estaba dando un curso, me dijo, ¿vos sos pastor y hablás del autocontrol? Y le dije, claro, predicamos del autocontrol del carácter, del autocontrol de la fe, del autocontrol de esto. Y me dice, estás pasado de peso, no podés ni controlar lo que te llevas a la boca y querés controlar. Hablar de autocontrol para los demás. Empezá con lo poco. Señor, dame las naciones. Empezá por ganarle la batalla a una hamburguesa de McDonald's. Que es difícil, hermano, ¿eh? Yo me sentía como Jesús tentado en el desierto. Me decía el diablo, te voy a convertir esas piedras en doble cuarto de libra. Y yo, se me caía la baba. Empezá. Comenzá con lo que Dios hoy te está pidiendo. Y mirá, te voy a dar una característica muy loca del llamado, pero real. Muchas veces Dios nos pedirá pequeñas cosas que nada tienen que ver con tu llamado. El Señor te pide que vayas a barrer la iglesia. ¿Qué tiene que ver con eso si yo voy a ser predicador? El Señor te pide que vayas a orar por tal persona. ¿Qué tiene que ver con eso si yo voy a ser músico? ¿Qué tiene que ver? Si no estás dispuesto a obedecer, no le pidas al Señor más. Esta prédica, ¿sabes cómo se llama? Y ya tiene el título los chicos. Demostrar que podés. ¿Vos querés que Dios te dé más?
demostrar que podés. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Corintios que nunca nos sobrevendrá una tentación más grande que la que podemos llevar. Yo no sé por qué el Señor me pone esta prueba si no puedo. Si Dios te puso esa prueba es porque podés. Y no solo podés, sino que podés salir aprobado y que podés salir bendecido. El problema es que nos quejamos de la prueba y no pensamos en el beneficio. Ya con esto quiero ir cerrando. Estamos tan centrados en la prueba, estamos tan centrados en la dificultad, en lo difícil que es el camino, pero no pensamos en el beneficio. Historia de David y Goliat, para centrarnos un poquito en la historia y para resumirla. Un gigante experto en batalla que blasfemaba contra el pueblo de Dios, que los insultaba. Nadie lo quería enfrentar porque todos le tenían miedo. Pero ¿sabes qué? El rey había ofrecido recompensa. El rey había ofrecido algo. Y hubo uno chiquitito que pensó en la recompensa, llamado David. Lo primero que dijo es: ¿quién es este filisteo para insultar a los ejércitos del Dios viviente? Y no, bueno, alguien lo tiene que enfrentar. ¿Y qué es lo que hay a cambio? ¿No? Entonces le empiezan a decir a David, bueno, dijo que va a ser reconocida la persona. Y bueno, está bien, va a ser reconocida. Y no va a pagar más impuestos ni él ni su familia. Ah, eso está interesante. Y el rey le va a entregar su hija. Yo voy, dijo David. Empezó a hablar en lengua cuando la vio el tipo. Vale la pena morir por una causa noble. ¿Sabes qué? Vos y yo muchas veces miramos lo difícil que va a ser la prueba, pero no miramos la recompensa. ¿Y sabes qué? Dios quiere que comiences a mirar tu recompensa. Es difícil el camino. Está lleno de pruebas, está lleno de dificultades, está lleno de incertidumbre. A veces está lleno de silencio inclusive, donde no escuchamos a Dios dándonos directivas, pero sabemos que es por ahí. Y el Señor me habló y ya no me dijo más nada, porque Dios ya te dijo lo que tenías que hacer. Yo no sé lo difícil que está haciendo tu camino, yo no sé lo que te está costando, pero si Dios te puso en este camino es porque podés, es porque Él confía en vos. A veces decimos, yo confío en Dios, y es fácil confiar en Dios, porque Dios no falla. Pero ¿sabes qué? Dios confía en nosotros. Por eso Dios no te puso ninguna prueba mayor. Mientras vos estás pensando en tu prueba, mientras vos estás pensando en lo que te duele, mientras vos estás pensando en lo que te lastima, Dios ya está pensando en tu ascenso. Dios ya está pensando en lo que se viene para tu vida. Dice la Biblia que Jesús iba a predicar a una orilla y dice que Él se fue primero, se adelantó. Y les dijo a los discípulos, vayan después en la barca. Y todos conocemos la historia, se desató la tormenta y demás. Pero ¿sabes qué? Jesús fue primero porque sabía que los discípulos iban a llegar. Jesús confiaba en los discípulos que iban a ir después, que iban a llegar. Y se desató la tormenta y pasaron un montón de cosas en el camino y tuvieron miedo. Pero ¿sabes qué? Apareció Jesús ahí para darles ánimo. Ese Jesús que creía en ellos no les puso una tormenta mayor, no les puso una tormenta que pueda hundir esa barca. Y le tenemos tanto miedo al casi, hermano. ¿Sabe qué es el casi? Pastor, casi me muero. ¿Te moriste? No. Casi pierdo el trabajo. ¿Lo perdiste? No. Casi pierdo el matrimonio. ¿Lo perdiste? No. Pero casi, casi. No importa el casi. Jesús ya se adelantó. Jesús ya sabe que podés. Jesús no va a permitir que ese casi avance porque Él te destinó y te preparó para la victoria. No importa lo difícil que es la prueba. Hay una recompensa de parte de Dios. Pelea la batalla porque va a valer la pena. Yo te aseguro que va a valer la pena tu recompensa. Viene ascenso y viene reconocimiento de parte de Dios. Viene tu último examen, viene tu último parcial. Hay hermanos que están estudiando en la facultad y que a veces me dicen, pastor, no voy a ir al servicio esa semana porque por ahí tengo que estudiar ese día. Y está bueno, y se encierran solo a estudiar. Algunos se quedan durmiendo para faltar al culto, pero ese es otro tema.
Pero se encierran a estudiar porque dicen, tengo parcial. Y tienen que rendir. Y tienen que prepararse. ¿Sabes qué? Encerrate con el Señor porque viene tu último parcial. Y viene tu título. Y viene tu aprobación. Y viene tu bendición. Y viene tu recompensa. Y después de esa prueba viene conjuntamente la victoria, dice el Señor. Y viene todo lo que estás necesitando para este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Déjame cerrar con esto. Yo no sé por qué. Pero por alguna razón, Dios nunca nos dice lo difícil que va a ser. Yo creo que si Dios nos dice lo difícil que va a ser, capaz que no aceptamos el llamado. Pero tenemos que mirar la recompensa. Yo nunca supe lo difícil que iba a ser pastor. Me gustaba, sabía que era mi llamado. Pero nunca supe lo difícil que iba a ser el camino. Doy gracias a Dios, no volvería para atrás, no elegiría otra profesión, no haría otra cosa. Pero fue tan difícil que si Dios me lo hubiese dicho en el camino, capaz que lo hubiese pensado. Hace unos domingos atrás el pastor Claudio nos enseñaba este versículo en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7, donde Jeremías le dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y nos pusimos a estudiar este versículo. Y la palabra me sedujiste, la traducción original, ¿sabes qué significa? Me engañaste. Jeremías se sintió engañado, pero no defraudado, Sintió que el llamado que estaba sintiendo era tan duro que le dijo al Señor, Señor, no me dijiste lo difícil que iba a ser. Señor, no me dijiste que esto iba a ser tan complicado. No me dijiste que iba a ser tan difícil, porque si te lo decía te tirabas para atrás. Si Dios te dice lo difícil que iba a ser el camino, ¿sabes qué ibas a hacer? Ibas a mirar con fuerzas humanas y ibas a decir, no puedo. Y es cierto, vos capaz que no podés nada, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no es con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Vas a poder, porque Él nunca puso una carga mayor que la que puedas soportar. Podés con la tentación, podés con los vicios, podés con las deudas, porque Dios dijo que podías y vas a salir aprobado. Oh, dale la gloria, dale la honra al Señor. Yo sé que podés. Ponete de pie por un momento. Ponete de pie, vamos a adorarle.